Tiempo de bendición. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Ven, tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. 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 Muy buenos días, vamos a tocar el tema del día de hoy, que es la responsabilidad social cristiana. La Biblia revela que el hombre no es una marioneta. Dios creó a un ser a su imagen y semejanza, un ser moral con capacidad para valorar y elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, y con una inteligencia
lo que le diferencia de toda otra especie. Hoy, en Tiempo de Bendición, el pastor Carlos Balanzó nos hablará sobre la responsabilidad social cristiana. Disponga su atención para escuchar lo que dice la palabra de Dios sobre este importante valor en los seres humanos. Bienvenido a un tiempo de bendición de la Iglesia Cristiana La Tierra Prometida. Como cristianos no podemos vivir en el mundo como si nada nos importara. Algunos cristianos viven su vida como si lo que pasara a su alrededor estuviera sucediendo solo para los pecadores. Pero esa no es la enseñanza que nos dejó el Señor en su paso por la tierra. Sanar leprosos, devolver la vista al ciego, levantar paralíticos, resucitar muertos, más allá de ser una muestra del poder maravilloso de Dios sobre las enfermedades y situaciones difíciles de contrarrestar por la humanidad, son una evidencia muy fuerte de la responsabilidad social que demostró Jesús en lo corto de su ministerio salvador. Jesús no solo iba predicando la palabra de su Padre, sino que también por donde iba o a donde llegaba, demostraba la responsabilidad contra el caos que se había empoderado de esos lugares. Si hacemos un recuento ordenado de todos estos sucesos, podemos comprender de lo que estamos hablando el día de hoy. Primero, Jesús se preparó para la obra. A sabiendas del final de la historia, vivió la crónica de su muerte anunciada con mucha responsabilidad, punto por punto, sin faltar al plan estratégico de su Padre para salvar a la humanidad. No se levantó una mañana y dijo, bueno, ahora van a saber quién soy yo. No fue así, sino que se retiró 40 días de todo el contexto donde había nacido, criado y aguardado para ese momento histórico. Razón por la que lo primero que hizo antes de irse al instituto bíblico en el desierto fue bautizarse. Lo puede leer en Lucas 3:21. Se presentó ante su primo y se bautizó como todos lo hacían, cumpliendo con un deber religioso y social. Todos se bautizaban con Juan y él también se bautizó, a pesar de que Juan se lo opuso diciendo que él necesitaba ser bautizado por el Hijo de Dios. Y luego se fue 40 días al desierto a alistarse para la dura batalla que se le avecinaba. Miren que hasta la fecha Jesús no había realizado ningún prodigio o señal o milagro en Galilea ni en ningún otro lado. La Biblia no menciona ninguna manifestación del poder de Dios antes de ese proceso preparatorio. Razón por la que los cristianos no podemos esperar de Dios poder ni autoridad hasta que no estemos limpios para ser llenos de ese poder. Jesús se fue al desierto a vaciarse de humanidad, y en el desierto, luego de resistir la tentación, regresó lleno del poder de Dios para obrar su ministerio. Ahora la gente sí podía ver y reconocer el poder de Dios en acción. Por eso nuestro servicio pasa por esa etapa de desierto y preparación. Nuestra humanidad debe vaciarse, como dijo Juan en Juan 3:30 en la versión Reina Valera de 1960. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si no menguamos, el poder de Dios no vendrá sobre nosotros. Dios no va a ser irresponsable de poner su poder sobre nosotros para hacer desastres. Lo que narra la película Todopoderoso está lejos de verse sobre nosotros. Por tal razón, una vez Jesús estuvo listo, inició su ministerio, regresó a Galilea, y de nuevo vemos una actitud de Jesús que cumple con sus labores de responsabilidad social. Se dedicó a la enseñanza. La educación es una de las principales labores de responsabilidad social que tiene el individuo frente a la sociedad, tanto de educar como de educarse. La transmisión de saberes es lo que garantiza el progreso de la humanidad. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos, por falta de personas que enseñen, no por falta de personas que deseen aprender,
es que hay tanta injusticia y tanta degradación sobre la tierra. Escuche, si usted monta un curso de cómo preparar guandules en Baranoa, se le inscribe gente, porque no todos saben preparar el guandú o el bollo de yuca, o en cachaco el envuelto de yuca, para que no vayan a imaginarse otra cosa. Siempre habrá toda una generación de más de 5.000 millones de personas que deben ser educados en el conocimiento de la palabra de Dios y en las ciencias. Y eso fue lo primero que hizo Jesús, abrir las escrituras y enseñar. Por eso salió de ahí para Nazaret, donde se había criado. Empezó en su casa, abrió las escrituras, les dijo que se habían cumplido, lo agarraron y lo iban a lanzar por un peñasco, pero se les desapareció. Jesús se fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Empezó a cambiar socialmente a una sociedad desde la perspectiva de la educación. Les mostró que sí se podía sanar en un día de reposo, que era válido, que esa norma era cosa de hombres que ni ellos mismos cumplían. Y realizó el primer milagro de sanidad mental sobre un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo que lo hacía hablar a grandes voces. Reprendió al demonio y el demonio lo dejó sin hacerle daño. Luego hizo un milagro de sanidad física. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Jesús se inclinó hacia ella y la sanó. Cuando las EPS se inclinan hacia sus pacientes, los sanan, los atienden bien, les dan buenas medicinas, les hacen los exámenes necesarios y los curan. Cuando se inclinan hacia ellas, se retraen de sus pacientes. La gente se le muere de gripa. Aquí demostró Jesús su responsabilidad social en salubridad. Dios no está en contra de la medicina. El libro del que estamos extrayendo los pasajes bíblicos de este sermón fueron escritos por un médico que no se tragó entera la historia de Jesús, sino que la investigó, la indagó, la puso en orden y la escribió. Y luego, después lo crucificaron en un olivo por esta osadía de creer en Jesús. La salud mental y la salud física del entorno es una responsabilidad social de la iglesia. La iglesia debe contribuir a esos dos tipos de sanidades. Yo conozco testimonios de personas que reniegan del cristianismo, por ello llamados los evangélicos, porque no pueden descansar algunas noches de la semana cuando al día siguiente tienen que madrugar a trabajar porque no han podido descansar bien, porque la iglesia del barrio estuvo hasta altas horas de la noche cantando y orando a grito entero a Dios en su vigilia de la noche. Ahí la iglesia está afectando la salud mental de su entorno, con la excusa de predica a tiempo y fuera de tiempo. En el lago de Genesaret, Jesús demostró su compromiso con la alimentación, educación, salud y ahora alimentación. Respaldó el trabajo que provee alimento, no la mendicidad como algunos acostumbran, que piensan que la iglesia es un lugar para ir a mendigar. Boga mar adentro, le dijo a Pedro, pero ya es tarde, hemos pasado toda la noche trabajando y nada hemos pescado, le dijo Pedro. Boga mar adentro y tira la red de nuevo. Lo hicieron y sacaron tantos peces que las redes se rompían, tan así que tuvieron que llamar a otros pescadores para que les ayudaran a sacarlas. Si uno analiza una papaya madura, por ejemplo, se puede dar cuenta que en cada una de ellas no solo viene fruta para alimentar a 3 o 4 personas, sino que además vienen cientos de árboles en forma de semillas para alimentar a millares en el futuro. Cada cosa creada por Dios tiene una responsabilidad social implícita, la responsabilidad de reproducirse y proveer alimento. Jesús tocó a un leproso, era algo que no debía hacerse. Los leprosos tenían que ser aislados, de hecho, sufrían el desprecio de la sociedad. Tenían que caminar por lugares diferentes de donde transitaba la gente sana. Además tenían que ir con una campanita gritando leproso, leproso. Jesús rompió con esa regla social y le permitió acercarse y además lo tocó.
Aquí se dio cátedra sobre la convivencia y la tolerancia. Una sociedad violenta es una sociedad sin reglas de convivencia. Maltratados y discriminados contra maltratadores discriminadores. No soy gay. Predico en contra del homosexualismo, el lesbianismo, pero tengo muy buenos amigos de esa comunidad. Van a mi casa, comparten fechas especiales con nosotros. Dios nos ha enseñado a convivir y tolerar y a entender que esa sanidad viene de adentro, no de afuera, mediante la discriminación o el maltrato. Jesús sanó a un paralítico en tiempo de reposo. Fue su forma de decir que las normas sociales no deben paralizarnos, impedir movernos. Decretos, leyes, cuarentenas no deben impedir el crecimiento de la iglesia. Pero la iglesia debe hacer esas labores manteniendo los estándares de responsabilidad social para con sus fieles. Por esa razón, Jesús, dentro de esa dinámica de responsabilidad social que tenía trazada, llama a su servicio al gobierno, llama a un publicano de la época, a un ser despreciado por muchos, un cobrador de impuestos, a quienes reconocía como pecadores e injustos y se sentó con ellos a la mesa. Estamos hablando de la responsabilidad social política. Los cristianos somos llamados a cambiar la política y no al contrario, llamados a marcar la diferencia en medio de esa selva llena de jaurías. Si la sal pierde su sabor en medio de esa actividad social, no sirve para nada. Y pasa lo mismo que otros cristianos que han llegado allá y no han hecho ninguna diferencia. Los cristianos somos llamados a redactar y pelear por leyes que cambien el statu quo de la sociedad. Son los llamados a decir no, así todos digan sí a lo malo. El cristiano no puede cambiar la forma de pensar respecto de lo que es bueno siendo político, porque ahí pierde su sabor y es fácil ser hollado. Cuando estuve de candidato a la alcaldía de Baranoa, la gente llegaba a nuestra sede a plantear su apoyo. Llegaban y nos decían que nuestro programa era bueno, que les agradaba nuestra forma de pensar y las propuestas que teníamos y que iban a apoyarnos. Yo les daba las gracias y luego decían que a 50,000 por persona, que como eran 6 en familia, eran 300,000 por los 6 votos. Yo les decía que esa no era nuestra forma de hacer política. Y se iban tristes cuando les explicaba que si yo tenía que sacar plata para pagar los votos, cuando fuera alcalde me tocaría hacer cosas no decentes para recuperar toda esa inversión. Tristemente después vimos que aún en la iglesia cristiana había gente que se encargaba de comprar votos de los cristianos dentro de las iglesias. Eso sí que nos dio tristeza. Perdimos, sí, pero ganamos el apoyo de casi 400 personas en el municipio sin darles una moneda por ese voto, gracias al voto de opinión que desarrollamos. El voto que no puede comprar ningún político porque no tiene precio. Dentro de esa dinámica de responsabilidad social, Jesús cambió tradiciones dentro de la forma de adorar y buscar a Dios. Se metió de frente contra la forma de ayunar que tenían sus coterráneos judíos. Le preguntaban por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben en el día del ayuno. Y Jesús les dijo: no es necesario que ayunen y me pidan en oración algo que me pueden pedir personalmente. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunan para que el Mesías se acuerde de ellos, pero el Mesías vino y está en medio de ellos, refiriéndose a sus discípulos. Por eso no tienen necesidad de orar ni de ayunar, y sanó a muchos en el día de reposo para enseñar que el hombre y sus necesidades de atención son más importantes que las tradiciones religiosas o sociales. En esa dinámica de responsabilidad social, eligió un equipo de trabajo, pasó la noche orando y eligió a 12 ayudantes para su empresa de salvación.
para el cambio que enfrentaría su ministerio, que pasaba de pequeños grupos a multitudes de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Enseñó sobre el trato a los enemigos. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como quieres que hagan los hombres con vosotros, les enseñó la regla de oro, así también vosotros haced con ellos. Un claro ejemplo de lo que no puede faltar en un proceso de paz. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Nos enseñó a estar atento a las señales para conocer a las personas. Sanó al siervo del centurión. La bendición de Dios no está limitada al templo y a la iglesia. Se acordó de la viuda. Cómo sufren las viudas en la actualidad por el abandono del Estado. Atendió a los mensajeros de Juan el Bautista. Servicio al cliente. Enseñó sobre la importancia de visitar a las familias para afianzar el propósito de Dios en sus vidas. Aceptó a un grupo de mujeres en su ministerio, entre ellas María Magdalena, enseñando los primeros pasos para la equidad de género. Liberó al endemoniado Gadareno. Sanó a la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Sanó a un muchacho endemoniado. Reprendió a Jacobo y a Juan cuando quisieron hacer uso de su poder para castigar a quienes rechazaban el evangelio. Una clara dirección para la iglesia de lo que no debe hacer con sus detractores. Enseñó sobre la oración, la unidad. Una casa dividida contra sí mismo no permanece. Sobre la liberación, el espíritu inmundo que vuelve. Sobre la hipocresía religiosa, Jesús acusó a los fariseos y a los intérpretes de la ley de estar haciendo lo que no era correcto. Jesús enseñó sobre el divorcio, se metió en la familia, las riquezas, bendijo a los niños, llamó a Zaqueo, el jefe de los publicanos, enseñó sobre el deber de pagar impuestos, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Habló sobre impuestos y habló sobre diezmos, sobre ofrendas. Habló sobre la resurrección, totalmente opuesta al concepto de la reencarnación que pululaba en esa época y que es una creencia fuerte hoy en día. Predijo la guerra entre el Estado y la religión al predecir la destrucción del templo de Jerusalén. Habló de la grandeza del servicio. Así, mi estimado amigo, mi estimada amiga, pastor, líder que me escucha, si gozamos de ese gran privilegio de llamarnos hijos de Dios, nuestra responsabilidad consiste en vivir la vida cristiana de tal forma que nuestro comportamiento respalde nuestras palabras de que somos hijos de Dios y reconocer que tenemos una responsabilidad social. La iglesia es tan bonita o bien presentada de acuerdo como así lo quieran sus miembros. El pastor como ser humano tiene un límite. Él tiene un alcance para la construcción del templo, pero no es solo su responsabilidad. El deber de apoyar la obra de Dios es una de nuestras responsabilidades sociales cristianas. Malaquías 3:10 dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Es el único lugar en la Biblia donde Dios mismo dice que lo prueben, que lo reten, a ver si no va a ser capaz de cumplir con su bendición sobre su vida. Además, este es el único acuerdo que hay en la Biblia sobre los diezmos y las ofrendas. Los diezmos en el alfolí ayudan a que el templo crezca, se edifique, se hagan cosas, se desarrollen los espacios necesarios para la atención de los miembros. Por esa razón, el diezmo no es de lo que le sobre, sino de lo que aparta para Dios cuando lo coloca a usted en primer lugar. Y así como usted da en público,
tiene derecho a conocer qué se hace con eso que dio. Es responsabilidad del templo informar sobre las inversiones hechas y las que se proyectan. Haya alimento en mi casa, complementa esta frase, este versículo. Haya alimento en mi casa. ¿Para quién? Pues para los que están trabajando en ella. Ahí incluye el salario del pastor y las personas contratadas, pagas por la iglesia, servicios públicos, los elementos de aseo o servicio, el pan, el vino o el jugo de uvas de la Santa Cena del Señor. Incluye también la ofrenda para los voluntarios. Retener lo justo para el templo es negarse a bendecir el ministerio que lo bendice. Si usted no se siente bendecido en la iglesia, averigüe por qué. Hable con el pastor, indague cuál es la razón antes de irse. Puede ser un mal sentimiento que le pone el enemigo en su corazón, o puede ser que Dios lo esté inquietando a otro lugar. Ore y pídale a Dios dirección. Es su deber asistir a los cultos y servicios. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero no es solo asistir a la iglesia como el carro que va todos los domingos a la estación de gasolina a tanquear para la semana, sino tener una relación estrecha con Dios de 7/24, face to face, cara a cara, una relación todos los días para llegar a la iglesia a bendecir a los nuevos en la fe. Pero si usted es dominguero, el domingo no podrá dar de lo que no tiene. Difícilmente dejará de ser un calientesillas. Es su deber ayudar a crecer la congregación del templo. La mejor carta de presentación de Cristo es usted. Usted es el templo fuera de él, en su casa, en su trabajo, en la universidad, entre sus amigos. Que ellos quieran ser como usted es su reto testimonial. Malaquías 3:12 dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y ahora que estamos hablando de nuestra responsabilidad social, ¿cuál es nuestra responsabilidad social como iglesia en estas épocas de pandemia? Me llegó por WhatsApp el cuadro de riesgo de contagio de COVID y clasifican de bajo a muy alto. Y va del riesgo bajo, que es en la casa, por eso es la razón, quédate en casa, es el sitio más seguro. Riesgo medio, los centros comerciales, no vaya a los centros comerciales si no es necesario. Riesgo alto, los bancos, cines, supermercados, ascensores, salones de clase, por eso cerraron los colegios nuevamente y ordenaron la alternancia educativa. Y el riesgo muy alto, donde hay mucha gente junta, reunida durante mucho tiempo. Reuniones con amigos y familiares, bares o discotecas que están cerrados, eventos masivos que están prohibidos, gimnasios que están cerrados. Y mire, algo que no han tocado en esta vez ninguna de las autoridades: los eventos religiosos están en este tercer pico y lo dejaron por fuera. Me imagino que esa es la forma del gobierno de agradecer la labor de oración de la iglesia que ha desplegado durante los 2 primeros picos de la pandemia. ¿Pero nos merecemos esta consideración del Estado? Diremos que sí, porque cuando la iglesia oró, disminuyó el impacto de COVID del Atlántico. Y ahora que estamos en un pico muy alto, que supera las 2 anteriores, ¿debería la iglesia autodeclarar una cuarentena de 2 semanas mientras baja el pico de la pandemia? Eso se lo dejo a consideración suya, apreciado ministro. Si usted ve que su iglesia puede ser un factor de contagio, de aumento del contagio en esta época, y cree que su iglesia puede poner en peligro a sus fieles, es mejor declarar un tiempo de receso no obligatorio, sino autoimpuesto, para contribuir con la forma como el gobierno está atendiendo al país en estos momentos de crisis. Un refrán popular dice: cuando las barbas de tu vecino veas a afeitar, pon las tuyas a remojar. Es un refrán que enseña que cuando ves que algo acontece a tu alrededor, lo mismo te puede pasar a ti. Así que debes estar preparado o tratar de evitarlo. En estas 2 semanas hemos perdido 5 pastores por COVID en el Atlántico. Hay muchas familias de las iglesias enfermas y contagiadas. Han fallecido 24 médicos de primera línea
de las 50 personas que están en el frente de batalla y que han resultado contagiadas por este flagelo. Hay hospitales que ya no reciben un solo paciente más. Hay clínicas que se han declarado en alerta peligrosa. Y aunque las iglesias mantienen los protocolos de seguridad, todos, porque así nos enseñamos, aún el lavado de manos, la toma de la temperatura, aunque ya la eliminaron en la iglesia, se sigue teniendo en cuenta. El uso de gel, el distanciamiento obligatorio. La gente que va a la iglesia se expone al salir de la casa, en el motocarro, en la calle, en el mismo templo. Si hay algún asintomático respirando, algún hermano que es asintomático y está respirando en el ambiente y no tiene un buen tapabocas, seguramente va a contagiar a otros hermanos. Dios nos guarda, es muy cierto. Sé que usted lo está pensando en este momento. Usted está diciendo, hermano, pero Dios nos guarda. Eso es muy cierto. Pero la Biblia nos enseña a ser responsables. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una forma de amar a nuestro prójimo, siendo responsables sociales. Dios les bendiga. Ahora, en tiempo de bendición, una oración para conectarnos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Haga un pequeño alto en lo que está haciendo y escuche con atención este clamor. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de predicar, de hacer oír tu palabra a través de este medio radial. Gracias por enseñarnos que los cristianos tenemos una responsabilidad social muchísimo más alta que aquellos que no son cristianos, porque el mundo tiene sus ojos puestos sobre nosotros para criticarnos o para aprender de nosotros. ¿Somos esa cátedra silenciosa que se mueve en el mundo o somos esa cátedra que predica de tu amor, de tu perdón y de lo maravilloso que es estar contigo? Gracias, Señor, porque al asumir nuestro cristianismo con responsabilidad, somos mejores creyentes y damos mejor ejemplo al mundo del camino a seguir. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia con nosotros y gracias por la sabiduría que nos das para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.